Buenos días. Dios les bendiga a mis hermanos y amigos. Continuamos con nuestros estudios y en el día de hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es tu sentir? Y para ello vamos a estudiar la carta a los Filipenses. Y creemos que el texto central de esta carta se halla en Filipenses 2, versículo 5 en adelante, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Entonces, vamos a responder esta pregunta y para ello vamos a tomar esta parte del versículo 5 que dice: este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Preguntamos cuál es tu sentir basados en este texto. Y el texto nos está enseñando lo siguiente. Este sentir lo hubo primero en Jesús. Estaba en Pablo y él está animando a los filipenses y a nosotros a tenerlo. Veamos el contexto. Pablo escribe la carta desde la prisión en Roma para animar a los filipenses. Cree que por sus oraciones será liberado. Desea estar entre ellos nuevamente y los exhorta con estas palabras. En el capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, pasando ya al capítulo 2, versículo 1, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo está prisionero y dice que, por tanto, después de exhortarlos, que si hay alguna consolación en Cristo entre ellos y él, si algún consuelo de amor, si alguna comunión real en el Espíritu entre ellos y él con Cristo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Lo que está diciendo es: estoy gozoso, agradecido por lo que ustedes hacen por mí, pero ahora completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y aquí llegamos al clímax de la respuesta y ahí podemos entender cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús, el sentir que tenía Pablo y el sentir que él anima a los filipenses y a nosotros a tener. Y dice la parte B del versículo 2, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el sentir del cual se está preguntando. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús, que Pablo tenía y que nos está animando a tener a nosotros y a los filipenses. Y vamos a continuar mirando este sentir. Dice que teniendo el mismo amor, está hablando del amor, unánimes sintiendo una misma cosa, está hablando de la unidad. Nada hagáis por contienda, está hablando de la paz, o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Está hablando de que no hay soberbia, de que hay humildad y de que hay servicio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
No hay egoísmo, hay altruismo y hay entrega y servicio, como estamos viendo. Entonces ahora sí podemos entender porque dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces ya dijimos que este es el sentir del cual se está hablando y que incluye estas cosas. Ahora, sigue el versículo 6 diciendo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos decir que nuestro Señor, aquí está refiriéndose a Él, vino al mundo, lo que hizo, lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que nosotros con su sacrificio pudiésemos tener vida eterna. Vino para unirnos a Dios por medio de Él y unirnos entre nosotros. Vino también a traer la paz, por eso se habla del Evangelio de la paz. Y dice también, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que no hubo soberbia, sino humildad, hubo humildad. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vino a servirnos, no hubo egoísmo en él, sino que todo lo hizo con altruismo y el sacrificio de nuestro Señor, su vida, su ejemplo es la mayor entrega de amor que ha tenido la humanidad. Continuando, alcanzar este sentir de Cristo Jesús no es tarea fácil, pues luchamos contra nuestros malos sentimientos. Malos sentimientos entre los filipenses. Estaba la envidia, la división, la falsedad, la contienda, la vanagloria, la carnalidad, la sensualidad, la murmuración, el interés propio. Y vamos a mirar en los 4 capítulos de la carta estas cosas que se oponen al sentir de Cristo, y es el sentir de nosotros, nuestros malos sentimientos. Dice en Filipenses 1:14 en adelante, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, el contexto dice, algunos predican a Cristo por envidia. ¿En qué consistía esa envidia? Había envidia hacia Pablo por el éxito de su predicación del Evangelio en Roma. A pesar de que estaba en prisión, eran muchos los discípulos que habían convertidos allí, debido a su trabajo en la prisión. Trataban por envidia de transferir el crédito por el éxito de él a sí mismos. Eran probablemente los judaizantes, y lo vamos a mirar en el contexto. Todo el capítulo 3 habla de ello, lo describe, ahí tenemos los textos. Pero los otros por contención. Había también entre ellos división, intriga, no sinceramente, por interés propio. Estos judaizantes hacían esto con el fin de glorificarse a sí mismos. El pensamiento de ellos era que se exaltarían por su predicación y harían que la predicación de Pablo cayera en menosprecio, dándole así aflicción en la prisión. Pensaban que él era como ellos, que buscaba su propia gloria. Cuando lleguemos al capítulo 3 lo vamos a entender mejor. En el capítulo 2 vemos otros de los sentimientos que se oponían al sentir verdadero de Cristo y que tenía el apóstol Pablo. Y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y precisamente está hablando de lo que había hablado en el capítulo
1, después de haber hablado del sentir que había en Cristo y que Él deseaba que ellos también tuvieran, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y entonces, después de haber hablado en el capítulo 1 de contiendas, divisiones, obviamente tenían que haber también murmuraciones, dice versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice también en el capítulo 2, hermanos, versículo 19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y este versículo 21 está incluido dentro de los sentimientos que se oponen al sentir de nuestro Señor Jesucristo. Y sorprende cómo el apóstol dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y es triste a veces ver, hermanos, cómo estamos rodeados de hermanos y de personas que le sucede esto, que realmente no están buscando con amor y sinceridad lo que es de Cristo, sino que están buscando sus propios intereses. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Después les enviará a Epafrodito, que era uno de ellos, ministrador de sus necesidades. En el capítulo 3 habíamos dicho que íbamos a entender por qué en el capítulo 1 decíamos que tal vez los que estaban causando intriga, divisiones, contiendas, eran los judaizantes, porque dice en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esta frase mutiladores del cuerpo se está refiriendo a la circuncisión, aunque también lo podríamos utilizar de división, pero se está refiriendo a la circuncisión, porque el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y Pablo continuará en los versículos siguientes diciendo que de todas maneras él confiaba en la carne y que él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, hace una autobiografía de él, fariseo, él habla de su vida enfrentándose a estos judaizantes. Más abajo en el versículo 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos judaizantes, como vemos a lo largo del Nuevo Testamento, hermanos, decían que había que circuncidarse, seguir guardando la ley de Moisés para ser salvo. Y Pablo en otras cartas, en Gálatas, en otros lugares, en Corintios, en Romanos, nos dice que si es por la ley, entonces por lo demás murió Cristo. Dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Dice, cuyo Dios es el vientre. Está hablando de que ellos buscaban solamente sus propios intereses, satisfacerse a sí mismos. Cuya gloria es su vergüenza, de lo que se debían de avergonzar, ellos se gloriaban. Y dice que solo pensaban en lo terrenal. De ahí la lista que dábamos de los sentimientos que luchan contra el sentir de Cristo. Pasando al capítulo 4, vemos también la siguiente exhortación. Versículo 2. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que estas dos hermanas que habían trabajado con él, como dice en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio,
había que ayudarlas porque no tenían el mismo sentir. Eso también sucede en medio de nosotros y este tipo de circunstancias impiden que el trabajo sea mejor y que haya más fruto en medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos llegando al final y entonces la pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿cuál es tu sentir? La agrandamos y dice, el de Cristo. ¿O tu sentir? Si escogemos el nivel superior, el de Cristo, entendemos que el sentir que hubo en Cristo fue el amor que movió al Padre y a Él para venir a darnos la vida eterna, a morir y a salvarnos. Lo hizo por amor, Él sintió esa necesidad y por amor lo hizo. Para traer unidad entre nosotros y para unirnos a Dios, para traer paz, decíamos del Evangelio de la paz. En él no hubo soberbia, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte. En él hubo fue humildad y ese es el sentir del cual estamos hablando. Prestó el mayor servicio a la humanidad con su sacrificio, con su ejemplo de vida, con sus milagros, con su amor, hermanos, prestó el mayor servicio a la humanidad, se hizo siervo. Sin egoísmo, él consideraba a los demás como superiores a él mismo. Lavó los pies de sus discípulos y en ese momento les dijo que después lo entenderían. Todo lo hizo con altruismo y su sacrificio es la mayor entrega de amor que alguien ha podido hacer por la humanidad. Entonces, espero que escojamos este sentir y que podamos vencer a nuestro propio sentir, a la envidia que existe entre nosotros, es algo real, aún entre predicadores, a la división, a la falsedad, a la contienda, a la vanagloria. A veces hacemos las cosas por vanagloria, estamos buscando nuestra propia gloria, Señor, hermanos, a la carnalidad, a la sensualidad, que no haya murmuración y al interés propio. A veces buscamos nuestros propios intereses. Entonces, hermanos, confiamos en que escogemos el sentir de Cristo superior y que nos vamos a apartar definitivamente de nuestro propio sentir para tener este sentir de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos, y hasta una próxima oportunidad.